obedientes y sujetos a la autoridad, sí es lo contrario a desobedientes, ¿no? A desobedientes, a indisciplinados, a rebeldes. Entiéndame bien una cosa. Muchas veces el trabajo afuera, en las empresas, se puede hacer de muchas maneras, de muchas formas. No, lo hago por aquí, lo puedo hacer luego, lo podemos hacer. Mire, el trabajo del Señor tiene que hacerse con excelencia. La obra del Señor tiene que llevarse con excelencia. Tiene que hacerse bien. O lo mejor que nosotros podamos. Tenemos que poner siempre todo nuestro empeño en lo que nosotros hagamos para el Señor. De aquí que importante que es que nosotros aprendamos a sujetarse. Habíamos dado un versículo, Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2, que decía: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y los que se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios, se oponen. Amén. Así habíamos dicho, ¿no? Este es el versículo que habíamos leído. Y es verdad, toda autoridad es puesta por Dios. Toda autoridad. Habíamos hablado del presidente de los Estados Unidos, el que han elegido. Seguramente ustedes hayan escuchado todo el revuelo que se ha formado alrededor de esa situación. Hay mucha gente que no quiere a Trump como presidente, pero oiga, Dios le ha dado a esa nación lo que esa nación escogió. Indudablemente. Y Dios lo ha puesto ahí. El Señor lo ha puesto ahí. Entonces, lo que ese país tiene que hacer es aceptar esa decisión. La decisión de ellos mismos, ¿no? Habíamos hablado esa mañana de una situación que le tocó vivir a David, en 1 de Samuel capítulo 24, versículo 3, usted lo puede ir leyendo, si usted quiere yo se lo voy contando un poquito. Esto solamente es un breve resumen. Dice que el rey Saúl fue un hombre escogido por Dios, fue un hombre al que Dios llamó. En un principio este hombre era un hombre humilde, por eso Dios le escogió como rey sobre el pueblo de Israel. Pero dice que poco a poco el corazón de este hombre fue cambiando y este hombre hizo las cosas mal. Cuando nosotros hacemos las cosas mal, cuando somos hijos de Dios, aunque seamos hijos de Dios y hacemos las cosas mal, mire, el respaldo de Dios se va. El Espíritu Santo se va y nosotros nos quedamos solos. Llegó un momento en que Saúl se quedó solo. El Espíritu Santo se fue. Y Saúl se quedó solo. Vio a David como un enemigo al cual empezó a perseguir. David era un hombre que se mezclaba con el pueblo. David era un hombre de guerra. Tenía la gracia de Dios. Saúl no sabía que Dios había escogido ya a David como el nuevo rey de Israel. Hermano, cuando muchas veces nosotros hacemos las cosas mal, mire, tal vez a nuestros oídos, tal vez a nuestra mente o a nuestros ojos no ha llegado todavía la noticia, pero Dios ya nos ha quitado el sitio y ya ha puesto a otro. Así como a Saúl lo quitó, y 20 años después, porque fue 20 años lo que duró la persecución de Saúl a David, lo que le tocó vivir a David. Usted imagínese, corriendo de un sitio para otro. Hubo una ocasión en la que le tocó hacerse el loco. Con esa barba larga que tenía David, dice que la saliva le corría, tenía que hacerse loco porque había caído en un sitio donde no tenía que estar y su vida corría peligro. Todas las cosas que le tocó vivir. En 2 ocasiones Saúl quiso enclavarlo contra una pared con una lanza y le quiso matar. Pero llegó un día en que David tuvo en sus manos la venganza. Dice que Saúl estaba buscando y David estaba escondido en una cueva. Saúl entró a dormir, dice, a cubrirse sus pies, dice la Biblia textualmente. Entró en esa cueva a dormir, a descansar. Pero David con sus hombres estaba ahí adentro. Y ahí estaban los siervos de David, 600 hombres que también eran perseguidos. Su vida estaba también en peligro. Y ellos le dijeron a David: David, este es el momento. Este es el momento. Y seguramente, hermanos, si a nosotros nos hubiera tocado vivir esa situación, seguramente hubiera pasado por nosotros ese pensamiento: Saúl, este es mi momento. Y ¡za! Cabeza afuera. Pero mire lo que hay en el corazón de un verdadero siervo de Dios. Dice que David cortó parte
de la cobija donde estaba acostado el rey Saúl. Y aún el haber hecho eso, el haber cortado parte de esa, una esquinita, dice que le redarguyó el Señor el corazón. Mientras sus compañeros de armas le alentaban y le decían: mátale, mátale. El pensamiento de David fue: Dios me libre de poner mis manos sobre el ungido de Jehová. Yo no sé si tú entiendes el mensaje. Hay muchos hombres, como el rey Saúl, que se equivocan, que se han equivocado. Pero tú no te preocupes, la venganza no está en tus manos. En el debido tiempo, Dios es el que va a cobrar la deuda y el que va a poner las cosas en su sitio y en su lugar. Nosotros no. Nosotros no tenemos por qué pelearnos con el que nos ha hecho daño, ni con nadie. Hay un momento para todo. La Biblia dice, el Señor dice en su palabra: da lugar a mi ira, yo daré el pago, dice el Señor. O sea que tú no lo vas a dar. El que tiene que dar el pago es el Señor. Así que, hermano, la enseñanza que nos deja esta palabra es que nosotros tenemos que ser sujetos y obedientes a la autoridad, aunque la autoridad se esté equivocando. Aunque la autoridad se equivoque, tú no te preocupes, Dios le va a quitar. Dios es el que pone y Dios es el que quita. Amén. Amén. Dios es el que pone y Dios es el que quita. Así que bueno, vamos, ese es el segundo punto. Y ahora vamos a continuar con el tercer punto en esta mañana. Y en esta mañana vamos a hablar sobre la humildad. La humildad. ¿Qué es ser humilde? Bueno, consultando en el diccionario bíblico, dice que la humildad es una virtud atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y que siempre obra en consecuencia de ellas. Amén. Eso es la humildad. Es decir, yo reconozco mis errores, reconozco mis limitaciones, reconozco mis defectos y yo obro en consecuencia de ellos, pero reconociendo siempre que esto, aquí yo estoy fallando y que esto lo tengo que corregir. Eso es ser humilde. Pero no conformarme solamente con eso, sino que yo tengo que tratar de cambiar esa situación en mi vida. Bueno, hermano, mira, te voy a decir una cosa en mi corazón. Este es uno de los temas más complicados. Hablar sobre la humildad es uno, para mí por lo menos, uno de los temas más controversiales, más complicados. Siempre me ha costado hablar sobre la humildad. Y no he querido hacerlo y muchas veces, pues bueno, me he abstenido de hacerlo. Sin que antes el Señor me mostrara si verdaderamente esa virtud se está desarrollando o está desarrollada en mí. Y he llegado a la firme conclusión de que estoy empezando, de que quiero, de que hay la voluntad en mi corazón de desarrollar esa virtud hermosa, ese don precioso, pero que el Señor tiene que seguir trabajando en mi vida. Yo no sé si aquí existe alguna persona que se considere humilde. Yo por lo menos, yo no. Yo quiero ser humilde. Quisiera aprender, que el Señor me mostrara. Soy consciente de que en el Señor Jesús las cosas todas son hechas nuevas. Y de que hay procesos en nuestra vida, porque nuestra vida espiritual es en base a procesos. En base a procesos. Repítale, dígaselo al que está a su lado. En base a procesos. Hay procesos en nuestra vida. Tenemos que vivir en base a procesos. Vamos a vivir en base a procesos. Unos más largos y otros más cortos. Quiero empezar diciéndole que ese don, el de la humildad, es el más difícil de trabajar. Es el más complicado. Amén. Amén. Así que si usted no lo tiene, usted mire, no se sorprenda, pero tampoco lo deje para mañana. Tenemos que empezar a trabajar en eso hoy. ¿Sí? Yo soy una de esas personas convencidas de que lo que nosotros enseñamos tenemos que enseñarlo desde el conocimiento, desde el saber. O sea, yo
estudio la palabra y leo la palabra, transmito lo que la palabra me revela, lo que la palabra me enseña y lo que la palabra me dice. Pero yo tengo que estar viviendo para poder enseñar. De tal manera que en esta mañana lo que vamos a hacer es que yo le voy a mostrar lo que el Señor me ha dado, me ha dicho, me ha hablado, y se lo voy a transmitir en esta mañana. Amén. Quiero decirle que el principio de la humildad descansa en el conocimiento de la palabra y en la cercanía con Dios. Hay gente que es buena sin conocer a Dios. Hay gente que es buena. Y hay gente que tiene alguna pincelada de humildad, que es bondadosa, que es generosa, sin conocer a Dios. Me estoy refiriendo a estas cosas. Hermano, pero es cuando venimos a los caminos del Señor donde se desarrolla plena, completa y totalmente este don maravilloso de Dios. Como decía, va a tardar unas veces más, otras veces va a tardar menos, pero quiero que entienda una cosa: ser humilde no es otra cosa que dejar de ser mío para ser de Él, para ser del Señor. La Biblia dice que Jesucristo pagó un precio por nosotros. Dice, de tal manera ya no sois vuestros, dice. Porque Cristo pagó el precio por ti y por mí. No nos pertenecemos. No nos pertenecemos. Y que llegando a ese caso, me gustaría que reflexionáramos un momento, solo un momento, sobre el concepto de esclavo y amo. Esclavo y amo. El esclavo no decide lo que tiene que hacer. El esclavo no decide lo que va a hacer, no decide su vida, no decide la hora en la que se tiene que levantar y la hora en la que se va a acostar. Cuando hablamos de esclavo, hablamos de siervo. Amén. Cuando estamos hablando de siervo, estamos hablando del que sirve. Estamos hablando de un creyente con motivaciones ministeriales, un creyente con compromiso. Estamos hablando de un creyente que va hacia adelante, que no se conforma, que no se queda parado. Sigue su caminar, su andar en Cristo Jesús. Amén. Romanos capítulo 6, versículo 16. Búsquelo en su Biblia o apúntelo si usted quiere. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o a la obediencia para justicia. Yo esto alguna vez lo he dicho ya. 6:16. Romanos 6:16. Escúcheme bien. Siempre hemos sido esclavos. Siempre hemos sido esclavos. Cuando estábamos en el mundo éramos esclavos del pecado. Y obedecíamos a nuestra carne, al instinto. Obedecíamos al enemigo. Hijos de ira, hijos de pecado. Vivíamos en pecado todos los días. Cometíamos pecados. Escúcheme, y nos parecía bien. Y nos parecía que éramos libres. Cuando una persona que no conoce de Dios coge y se va de fiesta y se mete 3 botellas de whisky en la cabeza, dice, me gusta la vida que tengo, soy libre, vivo sin restricciones. Esa persona dice, vivo sin restricciones, nadie me controla la hora, nadie me dice lo que tengo, lo que no tengo que hacer. La chica que tiene relaciones con el chico dice, ay, soy libre, esta libertad es la que me encanta, la que me gusta. Nadie me controla, mi mamá no me dice nada. Me veo a escondidas con mi chico, nos vamos por allí y vivimos juntos. Y a ellos les parece que eso es libertad. Pero quiero decirte una cosa, mira, el uno es esclavo del alcohol y el otro es esclavo del sexo, del pecado en sí. Entonces, éramos esclavos. Y cuando vinimos a Jesucristo, lo que hicimos fue cambiar de Señor. Ya no obedecemos al pecado, ya no obedecemos al mundo. Ahora, ¿a quién obedecemos? Es al Señor. A quien servimos es al Señor. Pero en realidad siempre hemos sido esclavos. Antes del enemigo y hoy del Señor. Yo me quedo donde estoy. Yo quiero seguir siendo esclavo del Señor. Quiero seguir siendo siervo del Señor. Muchas veces la cruz que llevamos es muy pesada, pero yo no la cambiaría por nada.
los que hemos vivido y los que hemos hecho conciencia de nuestra vida pasada y reconocemos que fue una miseria, comparada con la vida que hoy tenemos en el Señor, podemos decir, no me arrepiento, quiero seguir hacia adelante. Amén. Y quiero irme a Lucas, al capítulo 7, al versículo 10, desde 10 en adelante. Capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo desde el 7 en adelante. Y esto es lo que nos da la idea de lo que es un verdadero siervo. Yo alguna vez lo compartí, alguna vez lo enseñé. Y dice, escúcheme bien, el concepto de siervo. Yo sé que este concepto a nuestra mentalidad, a este tiempo, en el año 2016, no pega. No pega porque nosotros tenemos una mentalidad moderna. Porque nosotros no consideramos lo que es ser, lo que es un siervo. Podemos, en nuestra cabeza nosotros entendemos, siervo es un empleado. Podemos entenderlo así. Siervo es un empleado, es una persona que por un sueldo tal vez, no. Siervo es una persona sin sueldo. Siervo es una persona que no tiene descanso. Siervo es una persona que está dispuesta 24 horas al día. Siervo es una persona para la que, aún con hambre, aún con frío, aún con agua, aún con calor, tiene que estar ahí. Ese es un siervo. Y dice la palabra de Dios en el 17, capítulo 17 de Lucas, versículos 7 al 10, dice, Jesucristo es quien habla, ¿no? Y dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? Entiéndame bien, nosotros no estamos viviendo en el tiempo de Jesucristo, pero la pregunta que está haciendo Jesucristo la podían responder todas las personas que estaban oyendo lo que Jesús estaba preguntando. Eso era diametralmente opuesto a la realidad. El que tenía un siervo, el que tenía un esclavo, y se iba a trabajar el esclavo, el señor, el amo, su dueño, no le esperaba con la cena hecha. O sea, lo que Jesucristo en realidad les estaba diciendo es, ¿quién de vosotros, quién haría esto? ¿Alguno de ustedes haría esto? Cuando nosotros tenemos una mentalidad ya conformada, como digo yo, para nosotros es difícil, puede ser difícil de entender, pero en aquel tiempo eso era muy comprensible. Jesucristo dijo, ¿y quién de ustedes, teniendo un siervo, quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado desde la mañana, desde temprano, desde las 7, después de haberle dejado a su señor el desayuno y el almuerzo y la comida hecha, se va a trabajar, a sudar al sol, a arar la tierra o a apacentar el ganado? Después de eso, viene a las 7 de la tarde y no viene a descansar. No creas que su señor le tiene la cena hecha. No, ese siervo viene a prepararle la cena a su señor. Ese siervo viene a seguir trabajando. Yo no sé si tú en tu corazón sientes ese llamado de Dios a servir, pero quiero que lo entiendas bien. Ese es el verdadero siervo. Si tú tienes otras cosas en tu cabeza, si tú tienes algo que te distrae en tu cabeza, no le hagas promesas a Dios. Si tú no vas a poder, si tú ves que no vas a poder, no le hagas promesas a Dios que no vas a poder cumplir. Pero si en tu corazón está el anhelo y el deseo ferviente y dices, no, yo contra viento y marea lo voy a hacer, sacaré tiempo, perderé horas de descanso, dormiré tarde, me levantaré temprano y haré todo lo que tenga que hacer porque yo quiero servir al Señor, yo quiero ser siervo del Señor. Entonces hazlo. La palabra continúa diciendo, el versículo 8 dice, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Es decir, primero el Señor. Primero el Señor. ¿Qué idea nos está dando? Yo al último. Primero el Señor. Tengo que ministrarle. En el estudio que estuvimos viendo ayer, ministrar quiere decir servir.
Servir al Señor. Ahora mismo yo estoy ministrando a la iglesia, estoy sirviendo a la iglesia. Estoy compartiendo la enseñanza. Ministrar es servir, es trabajar. No en vano Jesucristo decía, el que quiera ser el primero entre vosotros, ese será el último. La idea que tenemos nosotros de ser el primero es equivocada. Todavía traemos la mentalidad de afuera. Eso tiene que ser renovado. El que quiera ser el primero es el primero en llegar. El que quiera ser el primero es el que tiene que limpiar. El que quiera ser el primero es el que tiene que enseñar, dar ejemplo. El que quiera ser el primero es el que tiene que predicar y vivirlo. Ese tiene que ser el primero. Pero que sepas que el primero en realidad es el último. Porque tiene menos horas de sueño, menos descanso, porque está con hambre, porque está con frío. Porque todo lo ha dejado postergado. ¿Por qué? Por amor al Señor. Y por amor a la obra del Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Sí, ya, entonces sí. Ahora sí veo que lo han entendido. Bien, gloria a Dios. Dice, versículo 9. ¿Acaso da gracias al siervo? Se está refiriendo a su señor, al amo. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? En otras palabras, ¿acaso hay que darle gracias al siervo por haber hecho lo que tenía que hacer? En aquellos tiempos no era así. Hoy entendemos que necesitamos ese hermano, qué bien que lo has hecho. Gloria a Dios. Pero siempre tiene que haber una característica humilde en nosotros. Reconocer que no soy yo, que es Dios obrando en mí, que es Dios hablando a través de mí, que es Dios el que me da el conocimiento, que es Dios el que me da la sabiduría, que es Dios el que lo ha hecho, no soy yo. No soy yo, es el Señor. Así que eso es lo que nosotros como humildes, como siervos humildes tenemos que hacer. Muchas veces no esperes tampoco que te den las gracias por lo que hagas. Muchas veces estamos esperando y muchas veces eso nos toca el corazón. Cuando nadie nos ha dado las gracias, cuando lo hemos dado todo y nadie nos dice, hermano, gracias por haber hecho lo que usted ha hecho, gracias por haber estado allí, o gracias por el consejo, o gracias porque estuvo cuando le necesité. Tal vez esperamos que alguien nos lo diga, pero nadie nos lo dice. Y luego nos bajamos, ¿sabes? O sea, esto es como cuando nos desinflamos, cuando recibimos una mala noticia. Pero nosotros en realidad no tenemos que esperar eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú haces algo para tu prójimo, para la iglesia, para el Señor, para el hermano, para el pastor, para quien sea que tú lo hagas, tú vas a tener una recompensa. Tu recompensa está preparada. Desde el mismo momento en que tú empezaste a hacer la obra, tu recompensa está preparada. Él es el mejor pagador. Servimos al mejor Señor. Servimos al mejor amo. Al Señor Jesucristo. La hermana Maite hace un momento decía, porque cuando hayas terminado, tú tendrás la corona. Y el Señor tiene preparada una corona para aquellos que han hecho bien su trabajo, con humildad. Amén. Amén. Con humildad. Ahora dígale al hermano que está a su lado, tenemos que desarrollar ese fruto. Tenemos que desarrollar ese fruto. Sí, Señor, nos hace falta. Denle un aplauso al Señor, denle un aplauso al Señor. Tenemos que desarrollar ese fruto. Lo tenemos que desarrollar. Oiga, tal vez usted piense que usted es humilde. Yo muchas veces me he planteado eso y digo, pero yo he aguantado muchas cosas, yo he soportado muchas cosas. Y yo digo, Señor, yo soy humilde. Y el Señor me dice, no, te falta un montón, chaval. Te falta mucho todavía. Todavía ni siquiera empiezas. Pero bueno, te voy a decir una cosa. El anhelo tiene que persistir. Mateo capítulo 11, versículo 29. Dice la palabra de Dios: llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mira, hermano, frente al cansancio,
y a tantas exigencias de esta sociedad, Jesús nos invita a llevar su yugo. Pero usted tal vez diga, ay, pero yo llevo el yugo de Jesucristo, pero ¿y Jesucristo el yugo de quién llevó? Jesucristo no llevaba ningún yugo. Jesucristo llevaba el yugo del Padre. Jesucristo era obediente al Padre, Jesucristo era sometido al Padre. Amén, la palabra me lo dice así. ¿Acaso Jesucristo no es aquel que dijo, nada hago por mi propia cuenta, hago lo que debo hacer a mi Padre? En otras palabras, hago lo que me ha ordenado hacer mi Padre. ¿Acaso Jesucristo no fue el que dijo, mi poder viene de arriba? Había una clara dependencia al Padre, un corazón humilde. Mire, Jesucristo, dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. La palabra siendo viene de un vocablo griego, hiparchein, que quiere decir, en su traducción más elemental, lo que quiere decir es que aunque una cosa cambie, su esencia se va a mantener, su esencia va a ser Dios, allá arriba en los cielos. Y cuando decidió venir a esta tierra, adoptó la forma de un hombre, tomó la forma de un hombre, habitó en un cuerpo de hombre, pero su esencia misma era la de Dios. Es decir, Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. No cambió. Amén. Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Jesucristo no se aferró a lo que Él era. Él en ningún momento dijo, no, a ver, yo soy divino, soy una divinidad y así me voy a quedar. Yo no quiero ir a la tierra para que me pateen, para que me peguen, para que me insulten o para que me escupan. No, Él no se aferró a su divinidad. Él se despojó de su gloria. Él se despojó de la gloria que le daban los ángeles ahí arriba, para venir a pisar esta tierra pecadora. Por amor a ti, por amor a mí. Para morir en la cruz. Y eso lo hizo por ser humilde y por ser obediente a su Padre. Pero Jesucristo no se lo pensó. ¿Tú ves la diferencia entre Él y nosotros? ¿Tú te das cuenta la naturaleza de Jesucristo? Humilde, siempre dependiendo del Padre, siempre obediente. Se hizo un simple mortal, pero Dios le dio más gloria todavía. Precisamente por ser obediente, dice que Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Y dice que delante de Él se doblará toda rodilla, en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Jesucristo es el que dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Pero por qué? Por ser humilde, por ser obediente. ¿Tú quieres que la gloria de Dios venga sobre tu vida? Amén. Pregunto, ¿tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Amén. Pues tenemos que aprender a ser humildes. Tenemos que aprender a ser humildes, hermanos. Traslademos esa idea de humildad hacia la iglesia, concretamente hacia el creyente. Escúchame bien. Pablo en su carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 12, búsquelo en su Biblia, por favor. Vestidos pues como escogidos de Dios. Escuchen bien las características. ¿Cómo nos tenemos que vestir? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Uy, qué difícil que va a ser vestirnos de todo eso.
¿Cómo lo están viendo ustedes desde allí? Yo desde aquí por lo menos el panorama lo veo un poco complicado. Vestirnos de todo eso, porque, a ver, muchas veces somos nosotros los que decimos, ay, es que yo soy así, es que yo no puedo cambiar, es que esa es mi naturaleza, Dios me hizo así, y le echamos la culpa a Dios. Como cuando Dios confrontó a Adán y le dijo a Adán, la mujer. Y luego cuando el Señor habló con la mujer, le dijo, la serpiente, Señor, la serpiente. Y ya la serpiente, sí, yo soy la culpable, dijo la serpiente, ya no le quedó otra cosa. Pero hermano, es importante que nosotros consideremos esto. Vestidos, dice, pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Aquí Pablo menciona ¿a quién? A los escogidos. Pablo está mencionando a los escogidos de Dios, que se han vestido con unas ropas especiales que no tienen, mire, oiga, no tienen nada que ver con este tiempo. Sí, o sea, si nosotros hacemos un contraste entre esas vestiduras y el tiempo en el que estamos viviendo, ahora cuando pues, los derechos, las libertades y todo lo que hay ahora mismo, cómo han sido cambiadas las leyes, hoy es cuando más libertad hay, es verdad, pero es cuando más rebeldes somos. Amén. Es cuando más rebeldes somos. Estos elementos con los que Pablo anima a la iglesia de Colosas a vestirse no tienen nada que ver con este tiempo, ¿no? Pero aquel que se vista con estas ropas, ese será uno de los escogidos. Amén. Las ropas que Pablo menciona son en realidad los frutos del Espíritu Santo. Y le voy a decir una cosa más. Los frutos del Espíritu Santo, oiga, eso no es una cosa que nosotros vamos a producir con nuestra fuerza, o con nuestra sabiduría, o con nuestro conocimiento. No es algo que yo voy a producir en el tiempo que yo quiero. No es algo como la siembra del campo, que hoy la siembro y sé que después de 3 meses voy a ver el fruto. Tienen que desarrollarse en cada uno de nosotros con la ayuda de Él. O sea, yo tengo que poner mucho de mi parte para que Dios me dé alguno de esos dones, alguno de esos frutos. Amén. Así que, hermano querido, si usted está empezando a vestirse con estas ropas y sus vestiduras son humildad, mansedumbre, paciencia, misericordia, usted es santo, usted es amado de Dios, gloria a Dios. Usted puede contarse como uno de esos escogidos a los que Pablo se está refiriendo en su carta a la iglesia de Colosas. En Primera de Pedro, en el capítulo 5, Primera de Pedro, en el capítulo 5, en su parte B, la palabra de Dios nos dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, meditemos sobre este versículo. Mire bien, el que escribe esto es el apóstol Pedro. Y esta es la epístola universal. Es decir, esta epístola es para todas las iglesias. Esta epístola no iba dirigida a una iglesia determinada. Esta epístola iba escrita para todas las iglesias. Así que nosotros bien la podemos hacer nuestra también. Dice la palabra de Dios, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si iba escrita hacia las iglesias, eso quiere decir que Pedro sabía que en las iglesias no había tanta humildad. ¿O sí? ¿Se estaba equivocando Pedro? No. Pedro iba bajo la dirección del Espíritu Santo. Hermano, la falta de humildad es un problema. Fue un problema en aquel tiempo. Es un problema en este tiempo y seguirá siendo un problema el próximo año.
seguirá siendo un problema dentro de las iglesias, aún dentro de aquellas iglesias sanas. Todavía va a existir eso. Pero en los primeros 4 versículos, escúcheme bien, en los primeros 4 versículos, Pedro se está refiriendo a los ancianos de la iglesia. ¿Qué dice? Ruego a los ancianos. Y no está refiriéndose precisamente a los que son mayores, no. Se está refiriendo a los ancianos que son autoridad. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, a apacentar la gloria. Es un llamado de atención a las autoridades de la iglesia, a los ancianos de la iglesia. Incluso Pedro también se incluye como anciano en ese llamado de atención. Es que el llamado de atención no viene de parte de Pedro. El llamado de atención viene de parte del Espíritu Santo a las autoridades de la iglesia. Primero a las autoridades de la iglesia. En el versículo 5 dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos. Mire, un llamado de atención a la juventud de la iglesia. Joven, estate sujeto a los ancianos. Pero luego continúa diciendo Pablo, y todos sumisos unos a otros. Es decir, hermano, aquí no hay más y aquí no hay menos. Aquí todos somos iguales. Eso es lo que está diciendo. Sométase toda persona a la autoridad. Y luego dice, jóvenes, sométanse. Y luego dice, someteos unos a otros. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire, les voy a decir una cosa. Cuando no somos humildes, eso quiere decir que no vamos a encontrar reposo para nuestras almas. Lo dice Hebreos también, en Hebreos capítulo 3, me parece, versículo 12 o 11, me parece que dice, el Señor Jehová dice, y no les daré reposo. No les daré reposo. Entonces, hermano, esto es una cuestión muy práctica. Si queremos encontrar el reposo del Señor, si queremos ser bendecidos, si queremos tener vidas abundantes, primeramente tenemos que empezar por ahí. Tenemos que empezar a ser humildes. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay algo más que quiero explicarte. La naturaleza del hombre, o dicho de otro modo, el hombre en su estado natural, hermano, es rebelde. El hombre en su estado natural es rebelde. Somos rebeldes. Seguimos siendo rebeldes. Cuando no aceptamos el llamado de atención, somos rebeldes. ¿Por qué muchas veces aceptamos la palabra de Dios? ¿Por qué compartimos la palabra de Dios? En aquellas partes que nos edifican y nos bendicen. Pero cuando hay una parte en la Biblia que nos hace un llamado de atención, decimos rápidamente, habría que mirarlo, tendríamos que mirarlo. Hermano, si nosotros enseñamos la palabra, tenemos que ajustarnos a ella. Si nosotros somos maestros, si nosotros predicamos y enseñamos, tenemos que enseñar y vivir todo el ejemplo de la palabra. Pero todo, hermano, todo. No solamente una parte. No coger lo que me bendice, no coger lo que me edifica, o no coger lo que me conviene. Y lo que no me conviene lo aparto. Cojámoslo todo el compendio, porque todo es el consejo de Dios. Amén. Amén. Había dicho que la humildad es uno de los frutos más difíciles, y fue lo que empecé diciendo también hace un momento. Pero en realidad, hermanos, todos nosotros estamos obligados a buscarlo, y no solamente a buscarlo, tenemos que tenerlo. Amén. Tenemos que tenerlo, tenemos que llegar a él, hay que alcanzar ese fruto. Revestirse es vestirse de nuevo o ponerse algo sobre lo que usted tiene. Revistámonos. Amén. De humildad. Porque además, si somos rebeldes, no vamos a tener bendición. Amén. Amén. Tenemos que ponernos un nuevo vestido. Jesucristo fue humilde. Y yo lamentablemente no te puedo engañar. No te puedo decir que a Jesucristo le fueron bien las cosas por haber sido humilde. No, al contrario. Precisamente por haber sido humilde, Jesucristo tuvo que sufrir mucho. Tuvo que sufrir la cruz.
Mire, cuando yo leo a Jesucristo en Getsemaní, ahí veo a un hombre orando. Pero veo a un hombre doliente. Veo a un hombre sufriendo. Dice que grandes gotas de sangre caían. No sudor, no era sudor. Era sangre. Usted imagínese la angustia que había en su corazón. Y esa angustia se manifestó cuando él abrió su boca y dijo: Padre, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Pasa de mí este momento no lo quiero vivir. No quiero sufrir la cruz. Pero luego el hombre espiritual se manifestó nuevamente. Luego el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el humilde, el sometido. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Amén. Tenemos que desarrollar esa marca en nuestra vida. ¿Quieres ser como Cristo? Señor, yo quiero ser como tú. Señor, yo quiero ser como tú. Seamos humildes. Seamos humildes. Amén. Lo opuesto a una persona humilde es una persona, contenciosa. Es una persona que no vive bajo la dirección del Espíritu, sino que vive criticándolo todo, juzgándolo todo, no se sujeta a la autoridad, vive bajo su propia justicia, bajo su propia autoridad, no tiene ningún yugo, no se parece a Cristo Jesús. Entonces, qué importante es que nosotros, hermanos, mire, el yugo es señal de andar con Cristo. El yugo es señal de sometimiento. No se quite el yugo, póngase más bien el yugo. Aprenda a vivir con el yugo de Cristo Jesús, porque solamente así vamos a encontrar la paz que necesitamos para nuestras almas. Ya puede pasar, ya puede ocurrir, ya puede venir la situación que venga, y el Señor nos va a estar ministrando y vamos a tener lo que necesitamos, la paz que necesitamos, sea el momento que sea, por más difícil que sea. Somos llamados a ser humildes. La iglesia es llamada a ser humilde. Otra cosa es que nosotros queremos o no queremos ser humildes, pero nosotros somos llamados a ser humildes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reflejar a Jesucristo donde quiera que vayamos. Y Jesucristo era humilde. Una de las preguntas del examen que dieron ustedes era: ¿y le dijeron cristianos por primera vez a dónde? ¿Y por qué? Porque ellos reflejaban el carácter de Cristo. Le dijeron cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué? Porque ellos reflejaban el carácter de Cristo. Amén. Mire, Jesús no seguía su propia justicia ni su propio camino. Él seguía el camino que el Padre le ordenaba. Es decir, que él iba bajo un yugo, el yugo del Padre. Él era obediente, él dependía del Padre. Él era humilde, él se sujetaba. No se exaltaba a sí mismo. Él renunció más bien a su gloria. Él la dejó allí aparcada y él dijo: mira, esto de momento ahora a mí esto no me importa ni me interesa, porque si yo le obedezco a mi Padre me va a glorificar como efectivamente así lo hizo el Padre. Jesucristo no buscaba notoriedad, él más bien quería pasar desapercibido. Cuando hacía los milagros a las personas, él les decía: oye, no le digas a nadie que he sido yo. Aunque la gente lo primero que hacía era correr y decirle a la gente: fue Jesús, Él abrió mis ojos, Él me ha hecho caminar, Él me ha sanado de la lepra, Él es el que lo hizo. Él no quería notoriedad, Él no buscaba notoriedad. El anhelo de Jesús no era el de ser servido. Él entendió desde un principio que Él venía para servir.